Cuando, algunos de vosotros ya sabéis esa historia, pero cuando yo era pequeño, mi padre, cuando nos llamaba ahí a la casa de mi abuela, era su madrastra, pero su abuela, su madre, perdón, como decimos, ni agua. La mujer no nos daba ni agua. Para nosotros, éramos chiquitos, era mala. Íbamos a su casa y a veces tardábamos horas en su casa y hay una costumbre, por lo menos en la zona donde yo vivo, que por más pobre que sea la persona, si vas a invitar a alguien, tome nota. Lo primero que te ofrece es café. Te da un café, galletas. Cuando voy a la casa de Ani, estoy servido de eso. Y si está cerca del almuerzo, la persona puede que no tenga muchas condiciones financieras, pero también dice, no, quédate con nosotros. Cuando mi papá me invitaba a ir a la casa de la abuela, en este caso, de esa abuela, no había muchas ganas. Nosotros no queríamos mucho. Hoy el título del mensaje que he puesto es Más que una invitación, que está en el Salmo que leyó Luciela, Salmo 122. Nuestras decisiones y reacciones están gobernadas por aquello que creemos que realmente nos va a beneficiar. Aunque al final no sea lo que nosotros esperamos, imagínate si toco a tu puerta a las 4 de la mañana, hace muchísimo frío, y yo te digo, mira, tenemos que ir a la iglesia porque la alcantarilla de los pisos de arriba se ha inundado nuestro local de heces, de desechos, y tenés que limpiar conmigo. No causa mucha gracia, ¿verdad? No creo que habrá mucho entusiasmo, el estómago puede que se cierre un poquito. Hoy, justamente hoy, Rebeca me preguntó, ¿cómo te notas cansado? Y yo, no te tengo que decir el por qué, ¿no? Porque ella ya sabe que mi hija, la chiquitita, hoy esa noche nos dio una invitación de atenderla, que no fue muy graciosa y no me gusta mucho, porque me gusta dormir, y esta noche casi no pegamos los ojos. Otro caso muy distinto sería que al terminar el servicio yo te digo, mira, le invito a que vaya a mi casa a comer un buen trozo de chuleta. ¿A qué cambiaría la invitación? Una pregunta. ¿Qué tipo de invitación despierta en ti alegría? Piensa un momento. El Cayo está pensando en la carne. Piensa. O mejor, otra pregunta. ¿Cuál fue la última vez que recibiste una invitación y tu corazón se disparó? La intensidad de nuestra alegría ante una invitación revela cuánto valoramos aquello a lo que somos llamados. De lo que en realidad yo disfruto. Nuestra iglesia golpea mucho en ese aspecto. Nosotros buscamos aquello que nos genere a nosotros mayor gozo, mayor felicidad. La alegría o la tristeza no nace de la invitación en sí, sino del valor que damos a lo que nosotros creemos que encontraremos en el destino, en la invitación en sí. Si es para comer una paella, pues contentos estamos. Ahora, si es para servir gratis en la obra social, quizás la primera vez voy, pero luego se va y ya no queda nadie, 2 o 3 personas. Con todo eso en mente, escuchamos, ya vimos, ya hemos leído cómo comienza ese salmo, ¿no? Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aquí no dice, yo obedecí al Señor. No dice, yo fui, me tocó, porque bueno, como me tocó, pues nada. Aquí dice, yo me alegré. ¿Qué beneficios el salmista está pensando que obtendrá?
En la Biblia hay varios ejemplos de personas que han recibido un mandato de Dios, una invitación de Dios y han tenido diferentes respuestas. Por ejemplo, Abraham sale. Primero, el orden del texto, Abraham es llamado por Dios, sale de tu tierra. El versículo, el capítulo, el texto no dice qué reacción ha tenido Abraham. Solo habla que él respondió y fue. No habla de ningún tipo de emoción, quiero decir. La respuesta de Abraham fue hacer lo que Dios le había mandado. Historia muy conocida, Jonás. El orden de los acontecimientos lo mismo. Jonás vaya y predique para salvar una nación. Jonás intenta huir y vemos en los textos que él va forzado por la circunstancia. Además, el texto no dice que Jonás se alegró, sino lo contrario. Hubo indignación, hubo tristeza, hubo enfado en Jonás. Cuando era joven, un poquito más joven, en la casa de mi padre había un terreno, algunos de vosotros ya sabéis, que había árboles y había que limpiar. Y mi padre cuando decía, mira Leo, el sábado te toca. Y varias ocasiones mi padre tenía que darme unos buenos collejazos porque yo no quería hacerlo. Mi respuesta a esa invitación, mandato, no tenía que ver con mi sensación interna. Yo tenía que obedecer. Yo sí, no. A veces nosotros hacemos las cosas no porque estamos alegres, sino porque nos toca hacer. Y el último ejemplo de ese apartado es el joven rico, que recibe la invitación de Jesús y todos sabemos lo que ocurre. Se va triste. Hay una tristeza profunda. Y ahora viene lo que hace que ese salmo sea un poco extraño, ¿verdad? A pesar de que había algunas excepciones para los israelitas en Jerusalén, los viajes a Jerusalén no era opcional, era un mandato de Dios. En Deuteronomio 16 dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con manos vacías delante del Señor. O sea que tenían que llevar algo, una ofrenda. Matthew Henry dice sobre ese texto, lo dice, sobre ese peregrinaje. No era un deber ligero. Muchos debían recoger grandes distancias, dejar sus ocupaciones ordinarias, o sea, su trabajo, y asumir los gastos del camino, lo cual hacía del servicio algo costoso y exigente. Por lo que involucraba, o por todo ese esfuerzo que hacían, llegamos a ese salmo y lo primero que vemos es, me alegré. Es alguien que está feliz por haber recibido una invitación, o mejor dicho, esa clase de invitación. No era una invitación cómoda. Algunos comentaristas dicen, aparte de las excepciones, que algunos podían durar días caminando. Pensando en eso, en el mandato, en el coste, la segunda parte del versículo es donde nos obliga a parar un poco. La segunda parte del versículo, vamos a la casa del Señor. Porque subir a Jerusalén era un mandato, el coste, el esfuerzo, sacrificio. Entonces la pregunta es, no es si el salmista emprende o no el camino, sino es por qué alguien se alegraría en ir. ¿Qué había en ese lugar para que produjera felicidad en el salmista? ¿Qué representaba esa casa? Para que un mandato se convirtiera en un privilegio. ¿Qué producía esa alegría? ¿Por qué alguien, voy a salir un poco ahora, pero por qué alguien sale de Málaga, paga su billete, va a Ligonde, paga su estancia y sirve gratuitamente a los peregrinos en el camino del Santiago? Yo dije un paréntesis, un pequeño paréntesis. Y para que puedan ver la experiencia que yo tengo en Ligonde, es que
la mayoría de las personas que vienen te dicen, ¿y ustedes qué son? Hay uno que dice, bueno, yo soy una iglesia evangélica de Málaga, nosotros hemos pagado nuestro billete, hemos venido, hemos pagado nuestra estancia para servirte. La palabra muy malagueña es flipan. Ellas, no lo puedo creer. ¿Cómo así? Ustedes han venido gratis, han pagado y es un buen momento para predicarles el evangelio. Y ahí entramos. Es una puerta grandísima. Hay varias formas, pero esa es una de ellas. Algo tenía en Jerusalén, algo representaba la casa del Señor que hacía con que el corazón respondiera antes que los pies. Voy a repetir. Algo tenía en Jerusalén, algo representaba la casa del Señor que hacía que el corazón respondiera antes que los pies. Me alegré. ¿Cuándo me dijeron? No fue cuando estaba, cuando me dijeron. Ahora, para entenderlo un poco más, necesitamos ver lo que significaba la casa del Señor. O sea, Dios tenía una casa como nosotros, vivía y limpiaba la casa, era así. Y tal vez al escuchar nosotros que hemos leído el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, mi memoria falla, el Antiguo Testamento, y quizás tú escuchas la casa del Señor y te relacionas ya directamente con el templo. Sin embargo, cuando este salmo fue escrito, todavía el templo no estaba. En tiempos de David era más conocido como el tabernáculo. Años después, Salomón construyó el templo de Jerusalén, pero no reemplazó el propósito del tabernáculo, sino que continuó el propósito, que era el lugar donde Dios había decidido encontrarse con su pueblo. Segunda Samuel dice, introdujeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio del tabernáculo que David había levantado. ¿Y qué era el tabernáculo? No es mi idea tampoco entrar en detalle de los utensilios, de lo que era el tabernáculo en sí, pero quizás si eres nuevo, te va a ayudar bastante y escucha el nombre tabernáculo, te suena raro, pero en esencia cuando la Biblia habla de tabernáculo, está diciendo que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y no se refiere solo a que Dios estaba en un lugar específico. Sabemos que Dios está en todas partes. Pero la casa del Señor era el lugar donde Dios había prometido manifestarse de una manera especial. El tabernáculo era el lugar visible donde Dios había decidido habitar en medio de su pueblo, manifestar su presencia y hacer posible el encuentro entre Él y los hombres. Ok. Ahora llegamos a una pequeña conclusión de que ese personaje del Salmo se alegró después de recibir la invitación de ir a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo, donde de manera especial Dios estaba presente. Pero un momento, porque decir la presencia de Dios a veces parece muy espiritual, muy espectacular, parece ajeno a nosotros. La presencia de Dios no era, para un israelita, no era una idea bonita. Era la diferencia entre caminar solos o caminar acompañados. Justo las fiestas, que era un mandato de Dios que celebraba en Jerusalén, les recordaba, que no vamos a entrar en detalle, recordaba que el Dios que lo había sacado de Egipto, el Dios que los había mantenido en el desierto, el Dios que les había perdonado una y otra vez, había decidido acercarse. Ir a Jerusalén no era solamente cumplir con una tradición. Ir a Jerusalén no era solo una tradición religiosa. Era ir al lugar donde Dios decía, allí me encontraré contigo.
Allí tú podrás llevar tus culpas y recibirás el perdón. Allí se llegaba cansado y encontraba descanso. Allí venía con miedo y se recordaba quién estaba gobernando. Por eso la alegría no comenzaba al llegar, la alegría comenzaba cuando alguien decía, vamos, ¿te animas? A lo argentino, ¿te animás? Porque esta invitación significaba que Dios seguía siendo accesible, que no se había alejado, que quería, además Dios quería seguir encontrándose con su pueblo. No había un mejor lugar en el mundo donde una persona podía estar. Y ahora sí, con todo eso en mente, esas perlas que vamos diciendo, ¿qué ocurre finalmente cuando llega a Jerusalén? Cuando finalmente tiene, el título lo puse, la experiencia, del versículo 2 al 5. Lo dice, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Note algo que el salmista no dice, estamos entrando, dice, estamos plantados. Esto no significa que es como un turista que va en un lugar, que mira las bellezas, ¡ay, qué bonito! Y se va. Llegó a habitar ese momento. Él está diciendo, la presencia de Dios no es algo que se debe visitar a la ligera. Era el lugar donde el alma encontraba su sitio. ¡Wow! Aquí me encuentro. Era el lugar donde había una conexión profunda con el Creador del universo. Aquí nos habla de una experiencia vivida. Él está viviendo y que por fin está consumando todo aquello que él se alegró en el camino antes de hacer el camino. El peregrino ha llegado y ahora tiene la sensación de estabilidad, de descanso. Un detalle que no es menos importante, nos dice, dentro de tus puertas. Indica el límite entre lo común y lo especial. Esas puertas eran señales claras de acceso, de pertenencia, de seguridad. El versículo que sigue dice, versículo 3 al 5, Jerusalén, que está edificada como una ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar al nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicios, los tronos de la casa de David. Y no solamente está hablando de una arquitectura, hay una intencionalidad. El hablar de esa armónica unidad. A diferencia de todas las tribus de Israel que están dispersas por Jerusalén, por Israel, aquí viven la experiencia de ser una sola nación. No subían como individuos con sus agendas propias, subían como un pueblo, como el versículo dice, tribus del Señor. Y no estamos hablando del caminito del rey que uno va uno detrás del otro para lograr objetivos menores, que es disfrutar del paisaje. La presencia de Dios no solo los reunía físicamente, la presencia de Dios les redefinía espiritualmente. Estamos hablando de mucho esfuerzo en ese peregrinaje. ¿Cuál era el objetivo? De contemplar, adorar. El versículo lo dice, el texto dice claramente, alabar a Dios. Ellos iban a alabar a Dios. Qué atractivo tenía ese Dios para ser digno de tanta pleitesía. ¿Qué es alabar a Dios? Yo diré de forma muy resumida, ustedes saben que soy muy directo. Van a entender a la perfección lo que es adorar a Dios.
van a entender la perfección. Imagínate que tú entras por esa puerta y comienzas a aplaudir, porque dice, no vea qué bonito es el color de la pintura de fondo de la iglesia. Es mentira. Yo no tenía, lo siento, no tenía otro ejemplo para dar. Yo dije, voy a dar ese. Lo tenemos que cambiar. Hace años que ya estamos planteando. Es feo, pero es nuestro. Es una broma. Alabar a Dios es la respuesta de nuestro corazón a quién es Dios. Alabar a Dios es responder con todo el ser a la grandeza de Dios. Alabar a Dios es degustar de todo lo que Dios es, su santidad que nos transforma, su amor que nos une, su justicia que nos guía, y que esa verdad se refleje en nuestros pasos, en nuestra comunidad, conectados con su presencia. Alabar a Dios es cuando Dios ocupa el lugar que se le corresponde. Por eso puse ese título, la experiencia. Alabar a Dios es la experiencia de ver la grandeza de Dios. Ese personaje ahora está en Jerusalén y mira a su alrededor, imagínate, ponte en el lugar del salmista. Está ahora en Jerusalén y está impactado al ver cómo la presencia de Dios ha unido al pueblo. Cómo el pueblo mismo ha respondido al mandato de Dios. Y noten eso, ¿dónde está la presencia de Dios? El versículo dice, porque allí establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Donde está la presencia de Dios, hay justicia. Los tronos de David nos recuerdan que la presencia de Dios afecta también cómo se gobierna, cómo se decide, cómo se protege al débil. Donde Dios se manifiesta, las cosas funcionan diferente. El salmista está en Jerusalén, está impactado. No lo puede creer lo que está ocurriendo. Con toda la razón del mundo, el salmista no quiere que esa experiencia termine. Él no lo quiere. Cuando nosotros probamos algo así, cuando ves lo que Dios está haciendo, cuando vemos, cuando Dios está habitando en su pueblo, lo último que queremos es que eso termine. Y por eso el salmista ora por Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Hermano, hay que orar por la paz de Israel, de Jerusalén. Yo no digo que no debemos orar por la paz en los países que están en guerra. Pero la intencionalidad de ese versículo no es ese. La centralidad de la oración no es por la paz en sí. No es por prosperidad. La centralidad es por lo que genera ese ambiente de paz y de prosperidad. Es por Dios mismo. La paz no es el fin. Lo que está en juego es lo que produce esa paz. El ambiente solo es consecuencia. Hablaremos mucho más de eso, un poco más de eso. Versículo 8 nos dice, por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Quien ha probado de la presencia de Dios ya no vive para uno mismo. La experiencia de la presencia de Dios me libera del encierro de mí mismo y me abre hacia los demás. Y sigue el versículo 9. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios. La preocupación del salmista es pedir que nada interrumpa la vida que nace cuando Dios está en medio de su pueblo. Voy a repetir. La preocupación del salmista es pedir a Dios mismo para que nada interrumpa la vida que nace cuando Dios está en medio de su pueblo. Esta es la síntesis del Salmo.
No ora por Jerusalén, por nostalgia, por tradición, por costumbre. Él ora porque ama la casa del Señor. No pide protección por Jerusalén, por ser Jerusalén, sino por quien habita allí. En palabras simples, pide a Dios que haya ese ambiente porque amo estar en su presencia y no quiero que se acabe. ¿O quién no ha probado eso siendo creyente? ¿Quién no ha probado esa presencia y que no quiere que acabe? Porque si hay guerra, no podría venir aquí a Jerusalén. El pueblo estaría disperso en otras naciones. La experiencia vivida de la manifestación de la presencia de Dios se acabaría. Y fue lo que ocurrió por varios años, cuando Israel estaba en cautiverio. Esos versículos, para concluir esta parte, estos versículos hacen una petición menor, prosperidad, la paz, para la continuidad de algo infinitamente superior, la cercanía del Creador del universo en medio de su pueblo. El salmista no se queda solo en la experiencia. No dice, ¡ay, qué lindo fue! Él dice, eso es tan valioso y hay que cuidarlo. Ahora vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué esa alegría anticipa a la experiencia del momento? Ahora daremos varias conclusiones de lo que hemos hablado, varias conclusiones. Volveremos en algunos versículos, pero daremos varias conclusiones. Alguno está pensando, bueno, no sé si está pensando, pero lo digo. Bueno, Leo, vale, es muy bonito lo que estás diciendo para Jerusalén, para los israelitas en aquel tiempo, pero yo no tengo templo, yo no tengo que subir a ningún lado a Jerusalén, ¿qué tiene que ver conmigo hoy? ¿No? Bueno, pero el principio que está detrás del Salmo sigue vigente para nosotros. El salmista se alegraba antes de llegar a Jerusalén porque sabía que allí Dios estaría presente de manera especial. Ese era el lugar que unía al pueblo, producía justicia y hacía posible el encuentro con Dios. En aquel tiempo implicaba todo lo que vimos. Hoy, después del sacrificio de Jesús en la cruz, el acceso a Dios fue abierto de una vez para siempre. Cristo es el sacrificio perfecto que nos permite acercarnos a Dios sin miedo, sin intermediarios, sin sacrificio de animales, etc. Y ahora Dios ya no habita en tiendas o en templos hechas por manos de hombre. La Escritura nos dice, la Biblia nos dice que Dios habita en su pueblo. O sea, su pueblo es la iglesia. 1 Corintios dice, era 1 Corintios, pero bueno, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y aquí es importante entender a quién está hablando Pablo. No está hablando a un creyente aislado, ¿vale? En su devoción personal. Le está hablando a una comunidad que está dividida, con conflictos, comparaciones, orgullo y todos los problemas que sabemos que había en Corintios. Por eso usa esa imagen tan fuerte. ¿Cómo estáis viviendo de esa forma si vosotros sois otra cosa? Vosotros sois el templo. Similar al tabernáculo. Vosotros sois ahora, la iglesia de Cristo es el templo. Y Pablo está diciendo, eso que antes era Jerusalén, ahora sois vosotros. Pero el vosotros aquí es clave. No está diciendo tú solo en tu casa, está diciendo vosotros juntos sois el templo. La presencia de Dios, vamos a volver, la presencia de Dios se manifiesta de manera especial
cuando el pueblo de Dios vive como pueblo, no como individuos desconectados. Efesios dice, 2, 21, 22. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es como que Pablo nos da a entender, mira, vosotros sois como los ladrillitos que van siendo construidos, edificados sobre Cristo. Vamos creciendo y a la medida que vamos creciendo se va notando más que somos moradas de Dios. La Biblia nos enseña que Dios está presente de manera constante en su pueblo, como vemos en Romanos, en Gálatas también, pero no nos llama a vivir de forma aislada. No nos llama a vivir de forma aislada. Por eso quiero distinguir entre esas dos presencias, por decir así, entre muchas comillas. La presencia de Dios en nuestra vida diaria y la presencia de Dios especial cuando el pueblo de Él se reúne en comunidad. Dios se hace más evidente, más perceptible y transformadora su presencia cuando su pueblo camina en unidad, en palabra, en oración. En Israel, Dios estaba en todas partes, pero su persona, su presencia especial era en comunidad. Hoy Dios está dentro nuestro, pero su presencia es mucho más notable cuando hay un crecimiento en una comunidad de personas unidas y edificadas sobre Cristo. Por eso el local no es el templo. El local donde venimos no es el templo. Sois vosotros, somos nosotros. La pregunta no es si Dios está o no está, porque ya dijo que está. La pregunta es, ¿qué esperamos encontrar cuando nos reunimos como pueblo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué espero encontrar? ¿Qué dice mi corazón cuando recibo la invitación, por ejemplo, a congregarme? ¿Una carga? ¿Un privilegio? ¿Una obligación? ¿Una alegría anticipada? ¿Cuáles son mis emociones cuando digo, voy a reunir con el pueblo de Dios? Porque la forma en que respondemos a las invitaciones revela lo importante que es lo que creemos que encontraremos cuando lleguemos. Y volviendo a la oración del salmista, él no ora antes de experimentar, él ora porque está experimentando. No es una instrucción fría, sino la reacción natural de alguien que ha probado algo tan valioso que no quiere perderlo. Y en esa oración que hace el salmista, es muy claro en cuanto a qué cosas contribuyen para cuidar esa presencia. 4 aspectos rápidos veo. Orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122:6. Hay un llamado general para la oración intencional. La presencia de Dios no se da por inercia. La presencia de Dios se cuida, se protege. La presencia de Dios se ruega. Una iglesia que se junta para orar está diciendo, esto es demasiado valioso como darlo por sentado. Versículo 7. Hay paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Hay paz y relaciones sanas. Hay paz dentro de tus muros. La presencia de Dios no espera que todo esté en paz para manifestarse. Pero cuando Dios se manifiesta, cuando experimentamos a Dios, comienza ese proceso de paz.
Y esa paz cuida el espacio donde la presencia de Dios está obrando. La paz no trae la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que genera la paz. Donde Dios está, hay justicia. Donde Dios está, hay unidad. Donde Dios está, las cosas funcionan diferente. No funciona como en el mundo como funciona. No es compatible experimentar la presencia de Dios y al mismo tiempo ser indiferente al estado de mi hermano, de mis relaciones. No es compatible. Si estoy lleno de Dios, eso no es compatible. Versículo 8. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, ahora diré, sea la paz en ti. Por amor a vosotros, dice el salmista. Amor por la comunidad. Esto es precioso. El salmista no ora por Dios, por amor a Dios, a la casa de Dios, sino que ora por la gente también que está compartiendo esa misma experiencia. La espiritual bíblica no es individualista. Si Dios habita en su pueblo, amar su presencia implica amar al pueblo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa del Señor. Como dijimos, no dice por costumbre, por tradición, por obligación, dice por amor. Cuando amo, oro por todo aquello que lo protege y lo sostiene. Si somos, por un caso, y si es verdad que somos el templo de Dios, como dice el apóstol Pablo, y lo somos, entonces sí importa cómo nos tratamos entre nosotros. ¿Cómo protegemos ese espacio donde Dios está? Escuchen bien, eso nos aplica a todo. Procurar el bien de la iglesia es procurar el bien del espacio donde Dios ha decidido habitar. Y para que pensemos, piensa un momento, ¿cuál está siendo tu papel? No piense en el hermanito que está al lado. ¿Cuál está siendo tu papel y mi papel en esa comunidad? En esta. ¿Cuál está siendo tu papel en esta comunidad? Entonces, cuando mi corazón es atraído, es cautivado por la persona de Dios, mi deleite llegará antes. Vendrá antes de llegar aquí. Yo me alegré con los que me decían, el gozo no empieza en Jerusalén, empieza antes. Cuando mi objetivo de vida es el encuentro con Dios, el camino se vuelve disfrutable. Deja de ser un trámite, las dificultades, aunque no desaparecen, pero ya no me domina. La preocupación se transforma en adoración. La caminata que vamos haciendo en el día a día ya es comunión. El sacrificio ya tiene sentido. Ahora puedo desgastarme por los demás. Si tengo mi objetivo de vida en su debido lugar, ahora sí puedo levantar los domingos de la cama por la mañana y tener gozo al venir aquí. No por lo que es la iglesia, como hemos dicho, sino porque voy a encontrar con el pueblo de Dios que Dios ha decidido manifestarse de una forma especial. Ahora puedo levantarme los domingos con alegría y venir aquí. Puedo venir predispuesto a cantar las canciones con alegría y no a evaluar. Ya no son cargas. Ya no estoy amargado mientras estamos cantando. Lo que antes era una carga, ahora se transforma en un dulce privilegio de estar aquí cantando, alabando, como el versículo dice, vamos a alabar a Dios. Y con la canción podemos alabar, con la preocupación con los hermanos podemos alabar a Dios.
esa realidad, el impacto de ver la gloria de Dios y que modifique mi forma de vivir. Lo que antes parecía aburrido se vuelve un deleite. No porque cambió la música, no porque cambió la liturgia, no porque cambió la gente, no, sino porque cambió el centro de mi corazón. Cuando mi corazón disfruta de verdad a Dios, todas esas cosas se transforman en excusas para mantener ese gozo. Lo que hacemos solo son expresiones de un corazón que ya sabe lo que va a encontrar en esa reunión. El problema nunca fue el mandato. El problema es que a veces nosotros olvidamos la belleza de lo que es ese encuentro. El privilegio de que es estar aquí juntos. El salmista no fue obligado a subir a Jerusalén. Él fue atraído, que es muy diferente. Quiero estar aquí, no porque voy a cantar, no quiero estar aquí porque quiero experimentar lo que Dios ha ofrecido y ha prometido que nos dará cuando nos reunimos como un pueblo. Y cuando uno prueba esa presencia, hará todo lo que está en mi mano y en tu mano para no perderlo. ¿Qué esperamos encontrar cuando venimos aquí? ¿Una buena música? ¿Una buena predicación? ¿Una buena charla? Si reunirse con la iglesia todavía en mi vida es una carga, tal vez no es por falta de disciplina. Tal vez es por falta de deleite. Si llego tarde siempre a los lugares, o soy muy crítico con las cosas, o indiferente, tal vez no sea por falta de tiempo, tal vez sea porque he perdido en el camino, he dejado de esperar ese encuentro. El salmista no ora para que Jerusalén sea cómoda. Ora para que nada interrumpa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Preguntaría algo muy concreto. ¿En qué área, una vez más, estoy contribuyendo yo para que la presencia de Dios no sea interrumpida en esa comunidad? ¿Por qué oramos cuando pensamos en esta o en tu iglesia? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer por amor a la casa del Señor? El salmista no se alegró una vez más cuando iba a Jerusalén. Se alegró porque iba a encontrarse con Dios. Y cuando ese encuentro es real, no hace falta empujar el corazón ya va solo. El corazón camina solito. Y para terminar, más que un mandato, Dios está haciendo más que una invitación a ti y a mí. Te está llamando a ti y te está llamando a mí hoy, no mañana, ahora. Te está llamando a pasar del deleite al deber. Al deleite. Y esa siempre ha sido y siempre fue y siempre será nuestra oración en nuestra iglesia. Que el Señor haga que nuestro corazón pase del deber al deleite. Así que oramos. Señores, el desafío, uno de los desafíos más grandes, el desafío más grande de nuestra vida es no perder esa desconexión, es perdemos fácilmente, Señor. Pero tú has prometido, Señor, que no nos iba a dejar, estaría con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el día a día, en el camino de la vida, a todo lo que nos carga, lo que nos transforma, Señor. Todas esas cosas son una oportunidad para encontrarte
que podamos ver como el salmista, más allá de un camino que tenía que poner todos sus recursos, que tenía que dejar su familia en sus casas, tenía que emprender un camino, gastar su dinero, su fuerza, su físico. Padre, ayúdanos a ver cuando nos desgastamos por los demás, a ver cómo ese puente que nos llevará, Señor, a algo mucho más sublime y más precioso, que es el encuentro contigo. Y que eso seguirá generando, Señor, ese bucle: alegría, presencia, encuentro, amor hacia los demás. Ayúdanos a practicarlo en nuestra vida en comunidad, Señor. Oramos por eso y creemos en tu palabra. Creemos que te manifestará. En tu nombre, Cristo. Amén.